¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Yaniot PM. Y esta vez vamos a hablar de lo que sucede en El Salvador, porque las cifras de homicidios en este país disminuyeron considerablemente en los meses recientes, una victoria que el gobierno se atribuye debido al plan de control territorial y al trabajo de la fuerza pública. Pero no todo es tan simple como lo pintan. Una reciente publicación de hace apenas una semana del periódico digital El Faro indica con pruebas que la administración de Nayib Bukele negoció por meses con las tres principales pandillas del país. El gobierno sigue negándolo y ocultando cualquier indicio de estas alianzas e incluso desmanteló la unidad especial encargada de esta investigación. Y por eso surgen muchas preguntas en este caso. ¿Realmente existieron estas negociaciones? ¿Por qué el gobierno no las admite públicamente? ¿Qué se entregó a cambio de esta tregua de las pandillas? Precisamente hoy hemos invitado en Yaniot PM a Óscar Martínez, él es el jefe de redacción del Faro, la publicación digital que publicó parte de esta investigación. Óscar, gracias por estar esta noche en Yaniot PM, bienvenido. Patricia, es un gusto, muchas gracias por el interés. Bueno, comencemos hablando de esta última publicación, porque sé que el año pasado ustedes hicieron una primera entrega. Ustedes publicaron hace un año un material sobre estas reuniones. ¿Qué información nueva hay en esta entrega de la semana pasada? Ok, lo que nosotros publicamos en septiembre del año pasado fue que el gobierno de Nayib Bukele llevaba un año negociando con la MS-13. La MS-13 es la pandilla con más miembros en El Salvador. Lo pongo en contexto. Las tres pandillas juntas, las tres principales pandillas, tienen 64.000 miembros en este país de cerca de 7 millones de habitantes. Solo la Mara Salvatrucha posee 40.000 de esos miembros, según datos oficiales. En esta segunda investigación, siempre con documentos y con información de la Dirección General de Centros Penales, que en este caso fue incautada por la Fiscalía, que inició una investigación después de nuestra primera publicación, logramos documentar que no solo se pactó, no solo se dialogó con la MS-13, se dialogó también con el barrio 18 Revolucionarios, con el barrio 18 Sureños, que además se secuestró información, 221 libros de novedades que daban detalles acerca del ingreso de encapuchados donde iban funcionarios públicos y políticos, según la información de la misma inteligencia penitenciaria de este gobierno, a reunirse con los principales líderes. Se secuestraron 221 libros de novedades que consignaban eso, CPUs, computadoras, donde venía mucha información. La fiscalía fue capaz de secuestrar 7 días después de nuestra publicación del año pasado la información que no se habían llevado, la información que aún no habían ocultado. ¿Y de qué se trataba esa información que no se habían llevado? ¿Qué contenía esa información? Lo que nosotros hemos contado, estamos todavía contando, no hemos logrado terminar de armar el rompecabezas, pero ya tenemos algunas piezas muy claras. ¿Cuáles son las piezas claras que tenemos? Este gobierno, a través de ciertos personajes concretos, que en este caso del director de una unidad que se llama Tejido Social, de una dirección que se llama Tejido Social, Carlos Marroquín, que trabaja con el alcalde Nayib Bukele, con el presidente Nayib Bukele, de que el presidente era alcalde de la capital, de San Salvador, junto con algunos diputados, entre ellos el diputado suplente de la vicepresidenta actual del Congreso, que está plenamente controlado por el buquelismo. Ingresaban a los centros penales a dialogar con las tres pandillas, con los líderes históricos de las tres pandillas. Muchos de estos líderes fueron los mismos actores de las negociaciones de una tregua que ocurrió en marzo de 2012 con el gobierno del FMLN, de la exguerrilla salvadoreña, cuando gobernó este país. Además, en esta nueva publicación que hemos hecho, damos cuenta de cuáles son las peticiones de los pandilleros hacia el gobierno. Las Esa era mi peticiones pasan, siguiente pregunta. ¿A cambio de qué? claro, las peticiones pasan por algunas cuestiones que parecen de derechos humanos básicos y lo son: mejoramiento en cárceles, la posibilidad de ver a sus familiares, de tener una mejor alimentación, de no vivir hacinados en penales cuyas celdas parecen saunas en algún momento. Pero hay otras peticiones que habría que analizar mucho más. Los pandilleros, por ejemplo, hacen algunas peticiones para tener acceso a media pena cuando la hayan cumplido con buen comportamiento,
o a una porción de su pena, y eso implica reformas legales. Si eso ocurre, al menos hay que tener claro que las reformas legales de estos grupos, que según la ley salvadoreña están considerados como grupos terroristas, si esas reformas ocurren, hay que tener claro que ocurrieron en una negociación secreta, clandestina, que el gobierno no quería que supiéramos y que incluía la reducción de homicidios como una especie de espada de Damocles que los pandilleros ponen y han puesto desde hace 10 años constantemente sobre los gobiernos de turno que se acercan a dialogar con ellos. Entiendo. Entiendo entonces por qué ahora, si de todos modos digamos, la conclusión o el balance es positivo, menos homicidios, menos violencia, el gobierno no lo reconoce. Ningún otro líder político de los que aparecen visitando a estos líderes pandilleros, ningún otro allegado a Bukele lo ha reconocido. No, te cuento, lo que el presidente Bukele hizo, y es algo que lo caracteriza, es un presidente que se autodefinió como un presidente cool, es contestar en redes sociales con emoticones y burlas a publicaciones como esta. Pero esa es una medida de cuando una información le ha generado impacto a su gobierno. Cuando no lo genera, suelen tener algún argumento, aunque sea un argumento mañoso, para intentar contravenir las publicaciones. En este caso, algunos de los diputados que mencionamos en la publicación directamente huyeron estando en el Congreso cuando colegas periodistas intentaron abordarlo respecto al tema. Y el resto de ellos se dedicaron simplemente a directamente atacar al periódico y a sus periodistas, acusándolos sin ningún fundamento de diversa cantidad de cosas, siguiendo un manual que supongo habrás visto repetidas veces en América Latina, con mandatarios populistas que intentan desprestigiar al mensajero y no referirse a las denuncias del mensaje. Ahora, habías tocado un punto anteriormente en tu pregunta sobre el que me interesa elaborar un poco. ¿Por qué un pacto como este debería de ser secreto si El Salvador ha alcanzado actualmente un registro de sus mínimos históricos desde la posguerra, desde la firma de los acuerdos de paz en 1992? El Salvador no tenía tan pocos homicidios por cada 100.000 habitantes como en este momento. ¿Por qué entonces ocultar un trato así? La respuesta es una mezcla de mi interpretación con hechos reales, con hechos comprobables, perdón. Es que esta población es una población poco educada en soluciones pacíficas al conflicto, no porque han vivido en el abandono de parte de muchos grupos políticos. Es una población que ha vivido sometida al control diario de estos grupos pandilleros que en algunas colonias incluso establecen quién puede transitar y quién no, demarcan realmente el país. La gente en algunos casos no quiere negociaciones con las pandillas. Esto está demostrado en encuestas. Quieren de alguna forma, algunos justicia y otros, me atrevo a decir, venganza. Estos pactos no son populares para un político que quiera mantener su rating de aceptación altos. Y Bukele y su gobierno es un gobierno que está obsesionado con las cifras de popularidad. Es un gobierno que semanalmente recibe encuestas de emociones en redes sociales incluso para medir a qué la gente está reaccionando bien y a qué la gente está reaccionando mal. No quieren arriesgar su capital político. ¿Y cuál es el problema de eso? Cuando el gobierno anterior del FMLN, después de hacer sus negociaciones secretas con las pandillas, cuando el partido político hizo negociaciones secretas y traicionó a las pandillas, El Salvador vivió su año más homicida del que tenga registro, 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año Y la gente 2015. teme que vuelva a ocurrir. Claro, cuando las pandillas se sienten traicionadas, ya nos han demostrado en años recientes cómo reaccionan a la traición. Entiendo. Sabemos, Oscar, que en algunas fotografías que ustedes publicaron se ve a personas encapuchadas que entran a la cárcel, a las cárceles de máxima seguridad para reunirse con los cabecillas de esas tres pandillas que tú mencionas. ¿Se sabe quiénes son esas personas? Sí, y ahora te digo por qué. Las fotografías, aparte de que vienen fechadas por el sistema de cámaras interno de los penales de máxima seguridad, es decir, la fecha está ahí y la cámara que toma la captura también lo dice en la parte de abajo. Nosotros también obtuvimos en la publicación anterior cientos de libros de novedades, donde los custodios, por ley penitenciaria, escribían todas las novedades de lo que ocurría cada día, a quienes identificaban, quienes entraban, pero además tenemos información recogida por este gobierno, por la Dirección General de Centros Penales
incautada por la Fiscalía, que describe cómo los reos, los internos pandilleros que son informantes del sistema, les contaron el contenido de estas reuniones a las autoridades, que lo dejaron escrito en oficios dirigidos a los directores de los centros penales. Repito, hemos contado esta historia con documentos internos. Uno de los que ingresó, de los que más constantemente ingresaba, era Carlos Marroquín, este funcionario, el director de la Dirección de Tejido Social. Ingresaba también el diputado Salinas Bermúdez, que es actualmente uno de los diputados de la Asamblea Legislativa y fue electo recientemente como diputado por la capital. Entraba alguien que es conocido en el mundo más bien artístico urbano como Scar, pero su apellido es el diputado Santana Martínez, que es el suplente de la vicepresidenta del Congreso. Y entraban otra serie de personajes y personas que rodean el partido, nuevas ideas del presidente. El partido ¿Y creado... funcionarios de gobierno había en esa lista? Nosotros, funcionarios de gobierno, pudimos identificar, como en la fotografía está, la facilitación brindada por el director de centros penales, Osiris Luna, para que los encapuchados entraran y pasaran por los lugares de revisión sin tener siquiera que anotar su nombre o que decir cómo se llamaban. Y en segundo lugar, quien, a la luz de toda la información, encabeza estas conversaciones, que es Carlos Marroquín, el director del Tejido Social. Ahora, esto es algo que de ninguna manera podría hacerse sin la anuencia de las máximas dirigencias del gobierno. Es imposible que una negociación sostenida por tanto tiempo ocurra sin que lo sepa, sobre todo un gobierno tan obsesionado con controlar a sus funcionarios. En lo que publicamos la semana pasada, el primer ingreso de encapuchados que tenemos registrado ocurrió un mes y 4 días después de que el 1 de junio de 2019 el presidente Nayib Bukele asumiera la presidencia de la República de El Salvador. Es decir, hasta ahí hemos logrado documentar, pero ya con lo que hemos documentado podemos comprobar que los ingresos de encapuchados a negociar con los líderes ocurrieron inmediatamente. Este gobierno se instaló en el poder. Tomo juramento. Brevemente, Oscar, ¿cómo es posible que el gobierno mantenga ocultas estas negociaciones, lo niegue, no lo comparta con la población cuando ustedes basan su investigación en información oficial, en documentos oficiales y obviamente en la investigación de la Fiscalía bajo este gobierno? Patricia, no es primera vez que nos ocurre. Y cuando nosotros descubrimos en marzo de 2012 el periódico, yo participé en esa investigación, titulamos Gobierno negoció con pandilla reducción de homicidio. El entonces presidente Mauricio Funes lo desmintió incluso en su discurso ante Naciones Unidas. El entonces ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, que ahora guarda prisión por ese acuerdo con las pandillas, dijo públicamente que nosotros mentíamos, nos convocó a una conferencia de prensa y lo aseveró. Funes tenía una alta popularidad aún en ese momento, pero ni Pero esta vez comparada parece que con... ustedes tienen muchas más pruebas y documentación que en aquella investigación. Sin duda alguna tenemos muchas más pruebas que aquella investigación, de la cual yo no me arrepiento, creo que siguió el método periodístico, pero este es mucho más contundente. Ahora, también el presidente Nayib Bukele tiene muchísima más popularidad y un aparato de propaganda mucho más afinado que el que tenía el presidente Funes. Es difícil competir con las mentiras que en algunos momentos el presidente Bukele instala como verdades entre la sociedad salvadoreña. Tiene un aparato muy fuerte de propaganda y tiene una popularidad, una conserva que envidiaría cualquier mandatario latinoamericano. O sea que no hay manera que admita, aunque sea parte de estas reuniones, que tenía conocimiento, que parte de esta disminución de la violencia se debe a esas negociaciones. No lo ves en O el sea, futuro cercano. directamente el primer tuit con el que él respondió era simplemente un tuit donde él decía, no lo sé, Rick, me parece que es Soros, estoy parafraseando. Es decir, su primera reacción como presidente de la República, horas después de la publicación, fue culpar de esta publicación al multimillonario George Soros. ¿Qué posibilidad hay de que un presidente que quiere instalar ese tipo de discusión pública ante pruebas y documentos que su gobierno recogió, que la fiscalía incautó, que el periódico publicó, con una respuesta así? Mi respuesta a lo que me has preguntado es contundente. No, no creo que nunca el presidente vaya a reconocer esto. Y si un exfuncionario de Mauricio Funes está en prisión
por entablar estas negociaciones con las pandillas. ¿Le podría suceder lo mismo al presidente Bukele en un mundo ideal donde la justicia sea independiente? Sí, yo creo que sin duda alguna en cualquier momento, es decir, negociar, dialogar con las pandillas que están consideradas como organizaciones terroristas, aquí conlleva delitos. Uno de esos delitos se llama agrupaciones ilícitas. A toda persona que negocie, que converse con pandillas para llegar a alguna especie de pacto para regular la criminalidad, se le puede acusar de agrupaciones ilícitas. Ahora, yo creo, como lo hemos publicado en algunas columnas de opinión, periodistas del Faro, que el presidente Bukele está desaprovechando una enorme oportunidad. Patricia, en los últimos 10 años, todos los políticos que importan en este país han creído que para controlar la criminalidad hay que negociar con los pandilleros. Todos los partidos políticos que importan, Arena, la derecha, el FMLN, la izquierda y Nuevas Ideas. Este presidente que tiene esa enorme popularidad es el primero que podría atreverse a no hacerlo de una forma oculta, de una forma clientelista, incluyendo procesos electorales y con apoyo internacional, como se intentó hacer la primera vez de una forma tímida. Es decir, hay algo que no se puede ocultar. La clase política que gobierna este país desde hace 10 años cree que es necesario dialogar con esos grupos criminales para salvar la vida de salvadoreños, pero ninguno se atreve a hacerlo público. Cuesta creerlo porque Bukele tiene resultados concretos muy positivos para mostrar y ese es un excelente comienzo para, digamos, ambientar este sinceramiento e iniciar unas conversaciones con estos grupos al margen de la ley, unas conversaciones transparentes. Pero, Oscar, hay una pregunta que tengo que hacerte. ¿Cómo obtuvieron ustedes estos documentos, esta información? Sabemos que las negociaciones, como nos decía, se documentaron por parte de la Fiscalía General de El Salvador, dirigida hasta mayo, tengo entendido, de este año, por Raúl Melara. Correcto. Te cuento, los documentos, podría ahondar poco en esto, porque los documentos evidentemente, lo sabes, lo tuvimos con fuentes que tenían acceso evidentemente a esos documentos como para poder pasarnos. A esos documentos, como ocurre siempre con información de este tipo, no solo tenía acceso la Fiscalía, con lo cual no quiero dejar la idea de que solo pueden haber sido fiscales quienes nos filtraron esta información. De hecho, la primera información que recabamos no la tenía la Fiscalía. La Fiscalía abre una investigación o ahonda más bien un proceso que ya había abierto con otros temas luego de nuestra publicación. Son fuentes que gracias a la credibilidad de un periódico que lleva, a esa altura llevábamos casi 10 años publicando pactos, revelando videos de las negociaciones de otros partidos políticos y gobiernos con las pandillas, creyeron que tendríamos la pericia para investigar y confirmar y el valor para publicar. Y esa es la razón, no puedo dar más detalles de la fuente porque en un país como este, donde la persecución es cada vez mayor, donde un periódico como El Faro tiene actualmente medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los ataques que recibimos del gobierno, puede generar consecuencias muy graves para una persona que nos haya dado información de este tipo. Desde luego, un periodista no revela sus fuentes. Correcto. Oscar, ¿qué le pasó al fiscal? ¿Por qué ya no sigue en el cargo? ¿Qué pasó con la unidad especial de investigación? ¿Ha habido represalias contra este trabajo investigativo, este trabajo de la justicia? Ok, sería una gran pregunta. Nosotros entrevistamos tanto al fiscal que era el jefe de la unidad, Germán Arriaza, como al fiscal general Raúl Melara. Nos entrevistamos, les preguntamos antes de publicar qué tenían que agregar respecto a esto. Ambos respondieron casi de una forma calcada. Preferimos no comentar al respecto. Esa es toda la línea de cada uno de ellos que esté en el último artículo. Se les buscó, no negaron, pero prefirieron no comentar. Sí, o sea, la unidad sigue existiendo, pero el grupo fiscal que se había creado es el término correcto. El grupo que llevaba este caso, que se llama Catedral y que tiene un montón más de ramificaciones, ese grupo fue desarticulado por el actual fiscal Rodolfo Delgado, que no tengo otra manera de decirlo, es el fiscal impuesto por el buquelismo el 1 de mayo, sin que Raúl Melara se le hubiera acabado su periodo y al tener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, el buquelismo no solo destituyó al fiscal Melara, sino que también a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró esa misma noche, sin seguir ningún protocolo de ley,
a quien quiso, a quien ellos decidieron. Un diputado, el jefe de bancada, se sacó una lista del bolsillo de su saco y escogieron a quien querían nombrar. Entonces, sí, la unidad fue desmantelada y los fiscales que estaban en esa unidad parecen haber desaparecido de la faz de la tierra. Yo supongo que voluntariamente querrán no figurar ahora mismo en el escenario público. La gente en El Salvador le teme mucho a esta poderosa maquinaria que Bukele ha formado. No solo controla la fiscalía, controla al legislativo, controla el ejecutivo y cada vez más controla el judicial. Entonces, es una máquina aplastante que cuando se echa a andar en contra de un ciudadano salvadoreño, los efectos son devastadores. Muy peligroso para la democracia. Oscar, sabemos que este caso fue llamado el caso Catedral, ¿puede ser? Sabemos que hay audios, fotografías, testimonios, mensajes de texto de los pandilleros, los libros que tú mencionas. Me pregunto, aparte de estos libros y de estos videos, ¿qué pruebas contundentes tienen ustedes? Lo que pasa es que ahí me parece que la sucesión de pruebas que has mencionado, ahí me parece que es contundente, es decir, lo voy a decir de esta Claro. forma. Yo creo que Pero esas pruebas, periodísticamente, ¿cuentan ustedes con esas pruebas? claro, Con están todos estos. publicadas las fotografías, las imágenes, en el texto hay cerca de 16 imágenes, Ujú. publicamos incluso el documento incautado por centros penales, donde aparecen las peticiones de los pandilleros, publicamos fotografías de los celulares de pandilleros que eran enviados y que se detectaron en la intervención. En una de las fotografías, un pandillero le pregunta a alguien que no hemos logrado identificar cómo maquillarse para entrar al penal encapuchado y le manda una fotografía de que tiene tatuada en el ojo. Publicamos las Mm, fotografías y publicamos los extractos transcritos de audio por la fiscalía. Yo creo que periodísticamente la demostración ha sido contundente. El periodismo, como lo sabrás perfectamente, no puede convencer a la gente de si creer o no. Sin embargo, yo insisto, las pruebas que nosotros hemos publicado son pruebas que fueron, en primer lugar, producidas por el gobierno mismo a través de su Dirección General de Centros Penales y su División de Inteligencia Penitenciaria. Y luego algunas las conseguimos por nuestra cuenta y otras fueron recogidas por la Fiscalía y nosotros las conseguimos por nuestra cuenta. Pero, insisto, son ujú, pruebas institucionales de este gobierno. entiendo. ¿Pudieron hablar con Osiris Luna, con el director de los centros penales del país? Cerca de, es decir, la mañana del día que publicamos, porque ¿por qué no lo hacemos con más tiempo? Lo explicaré sin problema. Cuando hemos llamado con mucha anticipación al aparato de prensa, incluido al secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria, o a Sofía Medina, la secretaria de comunicaciones, porque tiene dos secretarías la presidencia para manejar este tipo de cosas, han utilizado nuestra llamada el día anterior para hacer campaña de desprestigio con que el medio va a publicar algo. Cuando publicamos en septiembre, el presidente, horas antes de que publicáramos, estaba tuiteando que seguramente los periodistas vendidos estábamos preparando una cortina de humo. En esta ocasión llamamos el día de la publicación, llamamos a la dirección de centros penales, llamamos a la presidencia, llamamos a la fiscalía actual, llamamos a la dirección de reconstrucción del tejido social, llamamos al parlamento y además llamamos a la bancada de Nuevas Ideas. Nadie Ujú. quiso decir ni pío. No quisieron contestar absolutamente nada, ninguna de las instituciones vinculadas. Hablamos con todos los jefes de prensa, les hicimos saber la premura con la que les llamábamos y a pesar de eso no conseguimos ni un monosílabo, Patricia, no hubo manera de, y eso está Obtener la consignado en el reacción. párrafo Ujú, dentro del artículo. entiendo. Oscar, ya terminando, si lo que estas pandillas quieren es una reducción de penas, un trato, digamos, más benévolo por parte de la justicia, y para eso se requiere aprobar leyes, hacer reformas, el presidente ya controla el Congreso. ¿Podemos esperar que esa sea parte de su agenda legislativa en el futuro cercano? Yo no tengo ningún indicio para creer que esta negociación ha terminado. Yo creo que es una negociación en curso. Estoy convencido de que es lo que mantiene bajo los homicidios y en el futuro yo estoy convencido de que esas reformas legales van a ser un punto de honor de las pandillas. Y si esas reformas legales no ocurren, yo tengo claro que en El Salvador vamos a ver un incremento de los homicidios, lamentablemente. Vamos a ver señales. Los pandilleros han entendido
que los cadáveres son activos políticos y así los utilizan desde hace años. No tengo ninguna duda de que lamentablemente, si se sienten insatisfechos con el cumplimiento de sus peticiones con este gobierno, van a volver a poner en las calles su tremendo activo político. Entiendo. ¿Tú crees que esta disminución de homicidios, esta disminución de la violencia, tuvo un efecto en las elecciones parlamentarias de febrero, donde el partido de gobierno arrasó, logró un triunfo histórico? No tengo ninguna duda. Es uno de los logros, si no, yo creo que es el principal logro que enarbola este gobierno. No se me ocurre otro más. Y hay una cosa curiosa. El gobierno atribuye la reducción histórica de homicidios que ha conseguido a algo que se llama Plan Control Territorial. Pero esto no es algo que me invente. Nadie en El Salvador, que no sea que es del gobierno, no hay ningún investigador internacional ha podido leer, sabemos qué es, no nos han contado. Dicen que no nos lo cuentan por seguridad, pero nadie está preguntando dónde van a ser los operativos nocturnos. Se está pidiendo cuáles son las líneas estratégicas de un plan de nación. Ese plan es algo que no existe más que en el discurso público, más que en el discurso gubernamental. Entonces, hay pruebas que hemos publicado de que hay una negociación y que en esa negociación se ha discutido cómo reducir los homicidios. Y ante eso, con lo que el gobierno contesta, es con un plan que nadie ha visto. Me parece que la balanza racionalmente está claramente inclinada a favor de ciertas pruebas. Y por último, Oscar, ¿viene otra entrega del Faro sobre esta investigación? La respuesta es definitivamente sí. Vienen entregas sobre este tema y sobre otros temas que tienen que ver con actos de corrupción del actual gobierno. Pues felicidades por estas publicaciones, Oscar. Es ese tipo de periodismo del que nos deberíamos sentir, no solamente en El Salvador, sino en toda la región. Hacer estas investigaciones profesionales, pero con base en documentos, en pruebas contundentes, en este material probatorio que sin duda no deja campo para ningún cuestionamiento, a pesar de que ustedes los han tenido. Gracias de nuevo por acompañarnos aquí en Yaniot PM. Muchísimas gracias por el espacio y por el interés, Patricia. Tras esta polémica, el presidente del Congreso de El Salvador enfatizó que el gobierno de Bukele jamás ha negociado con las pandillas y pidió a quien diga lo contrario que vaya a la fiscalía a presentar pruebas. Pero todos saben que el nuevo fiscal fue designado por la bancada oficialista y muchos dicen que se trata de una jugada política para proteger a Bukele, a sus colaboradores y a su de cualquier investigación. Lo que sí es cierto es que tanto opositores como quienes están de acuerdo con la gestión de Bukele coinciden en que para gobernar en El Salvador es necesario concretar acuerdos con las pandillas. El temor está en que en las calles permanecen 1,000 pandilleros que, de no cumplirse estos supuestos acuerdos, podrían generar, como escuchábamos con Óscar Martínez, podrían generar nuevamente mucha violencia y muerte, lo que nadie quiere que ocurra en El Salvador. Y también tenemos que esperar que el Faro blanco de más persecuciones, aparte de el espionaje telefónico, del acoso fiscal que ya han vivido por estas investigaciones. Es de esperar que estemos atentos a cualquier persecución contra la prensa libre. Nosotros seguiremos informando acerca de este tema para analizar junto a especialistas el impacto de estas y otras noticias. Gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Los invitamos a seguir nuestra página de internet univisionnoticias.com y recuerde participar con sus comentarios en el programa y de esta manera conectados por esta vía. Gracias de nuevo. Hasta la próxima semana.